Hoy en el programa de Educación en Línea con Johnny Guadamó, contamos con la presencia del doctor Aníbal Ruiz Armijo. Bueno. ¿Qué tal, amigo? Abordaremos la primera parte de los procesos declarativos y monitorios. En este programa vamos a abordar el ámbito del proceso ordinario de conformidad al artículo 391 del Código Procesal Civil de la República de Nicaragua y el ámbito del proceso sumario de conformidad al artículo 392. Vamos a empezar explicando, dándole la palabra al doctor Aníbal Ruiz Armijo para que nos haga una breve reseña en relación, antes de entrar al ámbito del proceso ordinario, en relación a la competencia objetiva que está establecido en el artículo 29 del Código Procesal Civil. Sí, bien. Buenas tardes, Johnny. La competencia radica en la manera de distribuir las causas entre los diversos juzgados que existen en el país, entre los diversos jueces que existen en el país. Hay varios criterios y para válidamente interponer la demanda ante un determinado juez, tiene que cumplir con todos los criterios de competencia existentes. Uno de ellos es el territorial, otro es el funcional, pero el que nos ocupa aquí en este día es el de la competencia denominada objetiva o básica, que se refiere al tipo de materias o el tipo de asuntos que los jueces diversos pueden conocer. Correcto. Bueno, teniendo esta explicación, vamos a centrarnos en el artículo 391 del Código Procesal Civil, que nos define qué cosa es el ámbito del proceso ordinario. Se conocerán y decidirán por los trámites del proceso ordinario, cualquiera que sea su cuantía, las demandas en materia de: numeral 1, tutela de derechos fundamentales y del honor de las personas. Si esto se refiere a aquellas demandas que tengan por objeto afectaciones que una persona haya tenido en cuanto, fundamentalmente en cuanto a su honra, su intimidad, su honor, su vida privada, todos son derechos constitucionalmente protegidos. Se puede en diversos ámbitos judiciales instar acciones para proteger o restaurar estos derechos cuando son afectados, y ahora por medio del Código Procesal Civil, por medio de acciones civiles, entonces aquí se nos da la oportunidad de llevar esto adelante, lo cual es una gran ventaja porque antiguamente o antes de la entrada en vigencia del Código Procesal Civil, una afectación a la honra solamente podría haberla promovido vía amparo, pero para el amparo tendría que haber sido el infractor un ente estatal, un ente público. Aquí se nos da la puerta para, si las afectaciones a mis derechos fundamentales las comete un particular, también poder por esta vía combatirlo. Ya, esto significaría entonces que si una persona natural o una persona jurídica violenta tu derecho constitucional, por ejemplo, a la intimidad, entonces puedes recurrir a un proceso ordinario en función de que se te resarzan los daños y perjuicios causados por esa acción. Y además, para que se restituya el derecho en el sentido de si se han divulgado informaciones que eran de índole íntima o privada, pues que se restituye el honor. Se restituye el honor, exactamente. Perfecto. El numeral 2 del artículo 391 nos regula la tutela en materia de publicidad. ¿A qué publicidad se refiere este numeral 2 del artículo 391? Bien, dice el artículo 478 que a través del proceso ordinario se conocerán las pretensiones en las que la parte exija la tutela en materia de publicidad, cualquiera que pueda hacer la cuantía que su caso reclame, con las especialidades previstas en los artículos que siguen. Esto parece referirse
a los casos de publicidad ilícita, por ejemplo, publicidad denigrante para una empresa realizada por otra, o cuando existen los casos estos de publicidad engañosa o falsa. Entonces los afectados, los interesados, pueden promover en la vía ordinaria las acciones que da el artículo 478 en adelante. Es una especialidad del proceso ordinario. O sea, cuando hablamos de empresa, podemos estar hablando de lo que regula Procompetencia. Exacto. Y cuando hablamos de personas o individualidades, podemos hablar de los derechos que tutela la Ley de Defensa de los Consumidores. Exactamente. Puede ser por cualquiera de esos dos caminos, de que la publicidad cause una afectación ilegal a algún interés jurídicamente protegido. ¿Qué es lo que se persigue con ello? Eliminar la publicidad ilícita y, en caso de ser necesario, pues de que se indemnicen los daños y perjuicios. Perfecto. Dentro del ámbito del proceso ordinario también se conocerán y decidirán las pretensiones colectivas. Exacto. Esto en el mundo moderno es muy común en los casos de contratación masiva o distribución masiva de bienes, y servicios. Entonces en ocasiones resulta dificilísimo concretar específicamente quiénes son los afectados, sí, o que todos ellos concurran a reclamar sus derechos. Entonces esta da pie o faculta para poder realizar acciones contra los infractores que también beneficien a personas que, aunque no hayan sido parte del proceso, están dentro del universo de personas afectadas. Pensemos, por ejemplo, el caso que ocurrió no hace mucho de las personas que se intoxicaron con alcohol adulterado en León. En León. ¿Ah? ¿Cuántas personas fueron las afectadas? ¿Quién responde de los daños ocasionados a estas personas? ¿Cómo determinar quiénes son los afectados? Pues cualquiera de ellos podría realizar las acciones correspondientes y la sentencia que se dicte en ese proceso ser invocada para obtener resarcimiento, incluso por los que no fueron parte en el proceso, pero que sí fueron afectados por los hechos demandados. Excelente. Bueno, tenemos ahora el numeral 4, impugnación de acuerdos sociales. De lo que estamos hablando es de lo que recae en el ámbito del proceso ordinario, lo que se conocerá y decidirá en el proceso ordinario de conformidad al artículo 391 del Código Procesal Civil. Sí, ¿A qué se refiere impugnación de acuerdos sociales? Los acuerdos sociales son las decisiones que los órganos de gobierno de las sociedades civiles y mercantiles toman. Correcto. Entonces se reúne la junta directiva de una sociedad anónima dentro de sus facultades legales y contractuales y toma una decisión, y uno de los integrantes de la junta o uno de los socios no está de acuerdo, entonces puede impugnar esos acuerdos. Igual cuando se reúne la Asamblea General de Socios y toman decisiones que a uno de los socios les parecen ilegales o perjudiciales a sus intereses o a los intereses de la sociedad, que también puede darse, entonces esta es la vía para impugnar esos acuerdos, porque el problema es que si el órgano social toma un acuerdo ilícito y el socio, estando presente, no se opone ni después lo impugna, entonces a la hora de las responsabilidades contra terceros también va a responder el socio. Ahora, cuando hablamos de esto, de la impugnación de acuerdos sociales, no necesariamente tiene que ser a una empresa de las que nosotros llamamos popularmente como mercantil. O sea, estamos hablando de asociaciones, cualquier fundaciones, tipo de persona jurídica. Cualquier tipo de persona jurídica. Exactamente. Con fines de lucro o sin fines de lucro. Claro, porque lo que pasa es que para actuar necesitan tomarse decisiones.
Los órganos encargados de tomar esas decisiones están establecidos en su pacto social. Sí. El socio o asociado que no está de acuerdo, como digo, debe o necesita impugnarlo para que no le afecte ese acuerdo. Y la vía judicial para hacerlo esto ya lo establece aquí el numeral 4 del el artículo numeral 391. En este ámbito también podrían entonces caer los sindicatos, las cooperativas. todo tipo de personas jurídicas. Excelente. El numeral 5, condiciones generales de contratación. Esto se refiere nuevamente en el mundo moderno. Existen muchas contrataciones masivas en los cuales aquella noción tradicional de que el acuerdo es la voluntad concertada entre dos o más partes para constituir, regular, extinguir una relación jurídica no aplica tan así, porque hay una disparidad entre el que propone el contrato y el que tiene que aceptarlo. Por ejemplo, ¿qué cláusulas o condiciones se discuten cuando se contrata un seguro? Ninguno. La aseguradora le plantea cuáles son las condiciones y uno o acepta o lo rechaza, pero no puede modificarlo. Lo mismo cuando se contrata... Los contratos de adhesión. Es un contrato de adhesión. Los contratos de ¿cómo se llama? De tarjeta de crédito. Ese tipo de cosas. Entonces, en ocasiones, se firma el contrato y hay una cláusula que dice que además de lo que dice el contrato, aplican las condiciones generales de contratación que están en otro documento, que muchas veces ni te lo muestran. Entonces, las cláusulas abusivas que aparezcan en esas condiciones generales de contratación pueden ser impugnadas por esta vía. Bien. También dentro del ámbito del proceso ordinario tenemos el numeral 6, arrendamientos urbanos o rurales de bienes inmuebles. Esto es diferente al inquilinato. Al inquilinato, lo que está establecido en la ley 118. La ley 118 regula los arrendamientos de carácter o de interés social que se conocen como inquilinato. Sí, eso lo vamos a ver en la parte del proceso sumario. Esto se refiere a todas las otras contratos de arrendamiento. Cualquier disputa que surja por un contrato de arrendamiento de bienes inmuebles, sea en el campo o sea en la ciudad, se van a ventilar por la vía del juicio ordinario. O sea, aquí puede ser sobre un predio urbano, una bodega, un local que se alquiló para negocios, que se arrendó para negocios. Incluso puede ser una vivienda de uso habitacional, pero que excede del máximo de aplicación de la ley de inquilinato. En el caso de los rurales podría ser el que un productor arriende 50 manzanas de tierra para potrero. O es normal de que alguien que desea cultivar pero no tiene tierras propias, arrienda un terreno y siembra ahí, pues, ahí cultiva. ¿Y qué pasa con la cuantía en este caso? No importa, independientemente de la cuantía, todos los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, rurales o urbanos, van por el proceso ordinario. Ok, perfecto. 7. Declaración de la responsabilidad civil de funcionarios públicos derivada del ejercicio de su cargo. Bien, los funcionarios públicos, a diferencia de lo que ocurre con los particulares, no se les aplica aquella regla de que lo que no está prohibido está permitido. Los funcionarios públicos en el ejercicio efectivo de sus cargos están obligados a respetar la legalidad. Hay ocasiones en las cuales la ley le da al funcionario público un margen de maniobra. Eso es lo que se llaman las facultades discrecionales. Pero cuando el funcionario excede esas facultades y actúa arbitrariamente, y actuando arbitrariamente provoca un daño o un perjuicio a un particular, entonces está obligado, como cualquier hijo de vecino, a indemnizar. Entonces, encontramos disposiciones de estas en la Constitución Política y en la Ley 476, Ley del Servicio Civil y la Carrera Administrativa. Y en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Pero esto es un poco diferente. Esto es el resarcimiento
civil de los, Civil. de los daños y perjuicios. Lo interesante aquí es que conforme la Constitución, además de demandar personalmente al funcionario o empleado público que realizó el acto arbitrario que provocó los daños, también se puede demandar como deudor, como responsable solidario al propio Estado. Sí, correcto. Eso está bastante claro ahí. Pero cuando hablamos de esta declaración de la responsabilidad civil de funcionarios, pareciera que es muy limitado. Declarar una responsabilidad nada más, o sea, son responsables de haber cometido un acto, pero hasta ahí nomás. No, Pareciera ser. lo que ocurre es de que te van a condenar o van a condenar al funcionario o empleado público a indemnizar los daños y perjuicios. Pero previo a la condena hay que demostrar que los daños efectivamente ocurrieron y su cuantía. Entonces, esa es la parte declarativa del fallo. Correcto. Primero tienen que declararlo responsable, Sí. y como consecuencia de ser responsable, entonces lo condenan al resarcimiento de los daños, o la indemnización correspondiente. Muy bien. 8. Responsabilidad civil derivada de actuaciones extracontractuales, tales como la de competencia desleal, infracciones a los derechos de autor, propiedad industrial y otras. Bien, esto Actuaciones contractuales. extracontractuales. Extracontractuales. Exactamente. Por ejemplo, pensemos en un impresor, un editor, que sin mediar contrato con el autor, toma una obra, la reproduce y la vende. No hay contrato, pero entonces es una responsabilidad extracontractual, porque ese editor ha violado, infringido los derechos del autor, exactamente, sí. Y tiene que, además de todas las responsabilidades derivadas de penales y otras de las leyes de la materia, también tiene que indemnizar los daños y perjuicios causados. Excelente. 9. Reivindicatorias de bienes inmuebles. La reivindicación... Esto es como los interdictos. No. No es interdicto. No, no es un interdicto. La reivindicación es la facultad o el derecho que se le da a quien es dueño, en principio a quien es dueño, para recuperar la posesión de la que ha sido despojado. O sea, que para poder intentar la reivindicación, necesariamente hay que demostrar ser dueño. Sí. El que no es dueño no puede reivindicar. Sí, porque puede ser dueño, tener el dominio, pero no tener la posesión. Y esto se refiere a exclusivamente reivindicación de inmuebles, porque igual yo puedo ser dueño y perder la posesión de una cosa mueble, pero eso ya no cabe aquí. Esto se refiere exclusivamente a la reivindicación de inmuebles independientemente de su cuantía. ¿Podría ser un ejemplo de que alguien dejó una casa en cuidado de otra persona, se fue por muchos años fuera del país, no la vendió, no la donó, absolutamente, y cuando regresó encontró que esta persona es dueña de esta casa, por los motivos que sean, y entonces... No, eso sería otra acción. Porque si la persona que está en posesión de lo que es tuyo alega ser dueño por propio derecho, entonces tendrías que hacer ahí acciones acumuladas de declarativa de dominio para determinar quién es el verdadero dueño. Y si ganas en eso, ahí mismo que te reivindiquen la posesión, o sea, que te regresen materialmente el inmueble. No, esto se refiere a las personas que han sido despojadas de la posesión, no del dominio. O sea, yo sigo siendo dueño, pero materialmente la cosa está en manos de un tercero, que está ahí sin ningún derecho. Como las tomas de tierra. Por ejemplo. Entonces vas y a través de esta vía solicitar al juez. Sí, la reivindicación es una de las vías en las que uno puede recuperar lo suyo. Ya, por supuesto hay que demostrar ser legítimo dueño. Ser legítimo dueño. Sí. En principio, porque hay unas especialidades ahí en el Código Civil que personas que no son dueños pueden reivindicar.
pero son los que tienen algún derecho derivado del verdadero dueño. Del verdadero Por dueño. ejemplo, el usufructuario Sí, puede reivindicar la cosa dada en usufructo, incluso contra el dueño. claro. Sí. 10. Cancelación de asiento registral. Bueno, eso está bastante claro. Exactamente. Antes esto se iba con un juicio especial que se llamaba de limpieza registral, pero al ser derogado el reglamento del El registro registro público, se derogó también una reforma que creaba esta acción de limpieza registral. Ahora el CPC te dice que va a ir como un proceso ordinario. Un profesor tiene cancelación de asiento registral. 11. Falsedad de instrumento público. Aquí caemos en el ámbito notarial. Aquí caemos en el ámbito notarial, aunque en realidad esto es más amplio, porque cualquier documento público puede ser falsificado. Pero normalmente lo que se falsean son escrituras Son las públicas. escrituras públicas, ¿verdad? La falsedad de instrumento público. 12. Nulidad de instrumento público. Aquí puede haber una confusión porque muchas veces se confunde la nulidad del instrumento público con la nulidad del contrato que está contenido en el instrumento. Entonces, si lo que se reclama la nulidad del instrumento público cuando lo que se alega es de que al instrumento le faltan algunas de las solemnidades que la ley ordena, la ley de la materia, que es la ley del notariado, y ciertas disposiciones del Código Civil, Sí. donde regula los documentos. En cambio, la nulidad contractual se refiere a la falta de ciertos elementos esenciales para la existencia del propio contrato. Entonces, cuando reclamamos la nulidad del instrumento público, ahí no hay cuantía, porque toda nulidad de instrumento público que se reclame tiene que ir por la vía del proceso ordinario, mientras que cuando lo que reclamamos es la nulidad del contrato o del negocio jurídico contenido en el instrumento, pues entonces tendremos que ver la cuantía del contrato. A nivel de algunos colegas, he escuchado yo, que confunden los términos falsedad del instrumento público con la nulidad del instrumento público. ¿Hay una diferencia? Hay una diferencia abismal. Cuando hablamos de falsedad, que el notario hizo constar en el instrumento hechos o declaraciones o circunstancias que en la realidad material no ocurrieron. Por ejemplo, que compareció ante él Johnny Guadamuz cuando Johnny Guadamuz estaba en el extranjero, por ejemplo, o estaba en Bluefield. De que Johnny Guadamuz dijo que vendía cuando Johnny Guadamuz no estaba ahí, por lo tanto no ha expresado absolutamente nada. Entonces, esa es falsedad. Nulidad es cuando falta alguno de los requisitos o elementos que la ley del notariado dice que tienen que constar en la escritura. Por ejemplo, dice la ley del notariado: la escritura debe contener el lugar, la hora y la fecha del otorgamiento. Si el notario no pone el lugar, solo por ese detalle, ya es nula la escritura. Esas son las diferencias que tenemos ahí. Petición de herencia, el número 13. La petición de herencia es una acción que está prevista en el Código Civil, que se le concede al heredero verdadero que ha sido despojado de su derecho hereditario por otro, al que se le llama heredero putativo, que afirma ser heredero pero que en realidad no lo es. Ese es un caso. O ambos son herederos reales, Correcto. pero uno de ellos toma la herencia como que él fuera el único heredero, cuando en realidad hay otros que tienen igual derecho. Entonces, en esos casos, la ley le concede acción al heredero que ha sido dejado por fuera para que reclame la herencia o la parte que le corresponde. A eso se refiere petición de herencia. Petición de herencia. 14. Rendición de cuentas, cuando no haya documentos que lo justifiquen. Bien. ¿Quiénes están obligados a rendir cuentas? Todos los que administran o gestionan negocios o bienes ajenos. Al finalizar su gestión, tiene que rendirle cuentas al dueño, al verdadero dueño del negocio o de los bienes. Ahí entran los bienes de los menores también. Todo. Todo. Ahora, lo que ocurre es de que en ocasiones esa obligación de rendir cuentas no consta en un documento público. Por ejemplo, si yo te otorgo
administración para que me vea ciertos negocios, ahí hay un instrumento hay un instrumento público que respalda acredita esa gestión. la responsabilidad o la obligación tuya Sí, de rendirme cuenta. Entonces ya no vamos en el juicio ordinario, sino que vamos a un juicio, un proceso de ejecución forzosa, ¿eh? Donde el objeto de eso va a ser que me rindas cuenta. correcto. Pero si no consta la obligación de rendir cuenta en un documento público, entonces tengo que demostrar en el juicio ordinario declarativo que existe la obligación de rendir cuenta. Y hasta que tengo la sentencia que dice que estás obligado a rendirme cuenta, entonces es que voy a ejecutar esa sentencia para que me rindan la cuenta. Exactamente. 15. Quiebra o insolvencia. Bueno, esta es la situación que se le puede ocurrir a una persona natural o jurídica que involuntaria o voluntariamente se pone en situación de no poder hacer frente al conjunto de sus obligaciones. Entonces tiene cantidad de acreedores, pero no tiene bienes suficientes para hacer frente a todas esas obligaciones. Entonces aquí pueden ocurrir varias cosas. Una de ellas es de que uno de los acreedores o algunos de los acreedores se pongan más vivos que los otros y le caigan a los bienes del deudor. Ellos se pagan todo, pero el resto de los acreedores queda colgado de la brocha, desprotegido. Sí. Entonces, para evitar eso, porque eso es injusto, sí. Entonces en la declaración de quiebra lo que se persigue es poner al deudor, al insolvente, en la situación de quiebra o concurso, quitarle la administración de sus bienes y dárselos a un síndico, a un procurador de la quiebra o del concurso, un liquidador, y que ese liquidador convierta en dinero líquido todo el patrimonio del quebrado, y después que todos los acreedores comparezcan para repartirle proporcionalmente lo que haya, de tal manera que aunque no se paguen todos, sí se paguen todos por lo menos una parte. Además que se paguen primero los acreedores privilegiados. De grado preferente. Preferentes. Por ejemplo, los acreedores alimenticios. Esos tiene prelación son sobre los primeros todo que se pagan. Los acreedores laborales. O sea, lo que se llama el pasivo laboral. Sí. Después de pagarse los alimenticios, hay que pagarle a los trabajadores del quebrado. Correcto. Y hasta que se pagan eso, entonces es que ya comenzamos a repartir al resto. Lo que son. Bueno, tiene 15 numerales el artículo 391, que es el ámbito del proceso ordinario. Hay dos párrafos después que nos remiten a otras cosas. Se decidirán en el proceso ordinario aquellas pretensiones cuya materia no esté comprendida en los numerales anteriores, sí, ni en el ámbito del proceso sumario, conforme a la cuantía fijada por la Corte Suprema de Justicia. Bien, esto lo que significa es, hay dos criterios para fijar la competencia objetiva o básica, dice el código. Uno es el criterio de la materia, que es la lista esa, pero así como hay una lista para el proceso ordinario, hay una lista para el proceso sumario. Entonces, si un asunto no está ni en la lista del ordinario ni en la lista del sumario, ¿quién no va a conocer? ¿Ante quién vamos a ir? Sí. ¿Con qué tipo de proceso va a resolverse el asunto? Bueno, sencillo. Calculamos el valor de la acción y si sobrepasa el límite de la cuantía que establezca la Corte, que actualmente es de 200.000 córdobas, va para el ordinario. Y si es inferior a los 200.000 córdobas, entonces va al sumario. Con el sumario. También se decidirán en el proceso ordinario aquellas materias de cuantía inestimable. Bueno, lo interesante de eso es de que en el artículo 391, en la lista de lo que se conoce por el juez de distrito en proceso ordinario, ya van incluidos muchos que son de cuantía inestimable. Por ejemplo, la petición de herencia. Porque lo que se discute ahí no es el valor de los bienes que se van a heredar, sino que me declare un derecho. La calidad de heredero, exactamente. Y eso no tiene un valor. No se cuantifica. La falsedad del instrumento público. Como lo que se discute es si el instrumento es auténtico o no, eso no tiene valor que se puede estimar. Entonces ya está incluido dentro de eso. La cancelación de asientos registrales tampoco tiene, también es de cuantía inestimable. En realidad, la mayor parte de los casos de cuantía inestimable
ya están están incluidos. previstas como materia. 390. Pero en general se puede decir, siempre que se trate de asuntos en los cuales no se le puede asignar un valor por su propia naturaleza, entonces se va a entender que es de cuantía inestimable. Es imposible calcular. Correcto. Pero como le digo, la mayor parte ya lo Ya pusieron. está en el artículo Sí. 391. Arranca diciendo que se van a conocer en vía ordinaria las cuestiones referidas a derechos fundamentales y de honra, de honor y reputación. ¿Qué valor le ponemos a eso? En algunos casos son inestimables. No, siempre va a ser inestimable. Sí. Bien, algo que se me había pasado por alto es la cuestión de qué pasa cuando se trata de asuntos que no están previstos en ninguna ley. El artículo 29 dice que corresponde a los juzgados de distrito civil el conocimiento en primera instancia de las materias que no sean competencia de un juzgado específico. Es decir, todo, aunque no lo diga expresamente el código, todo aquel asunto que no sea competencia de un juez civil local, que no sea competencia de un juez penal, que no sea competencia de un juez laboral, que no sea competencia de un juez de familia, aunque la ley no lo diga expresamente, cae al conocimiento del juez de distrito civil. Correcto. Por ejemplo, toda la materia mercantil. Al no tener un procedimiento establecido el Código de cae Comercio, toda la materia mercantil cae al juez, pero no a cualquier juez civil, sino al juez de distrito, porque así lo dice el artículo juez de distrito 29, civil. Forma parte de la competencia objetiva. Y el juez de distrito civil es el que conoce del proceso ordinario. Y siempre va a conocer en la vía ordinaria, exactamente. Vamos a abordar ahora los aspectos o el ámbito del juicio o del proceso sumario que está establecido en el artículo 392 del Código Procesal Civil nicaragüense. El artículo 392 señala 10 numerales. Estos 10 numerales son como una referencia, ¿verdad? ¿No? Porque al final dice que también se tramitará en el proceso sumario las pretensiones cuya cuantía no esté comprendida en los numerales anteriores ni el ámbito del proceso ordinario, conforme a la cuantía fijada por la Corte Suprema de Justicia. Sí, es que igual que pasa con el ordinario, aquí la competencia objetiva para el sumario se establece con base a dos criterios. Un criterio material, donde te dice expresamente el código qué asuntos se van a conocer en el sumario, y uno abierto que es con base a la cuantía. Si el asunto es de 200.000 córdobas o para abajo, va para el sumario. Entonces el numeral 1 se refiere al arrendamiento por las causas establecidas en la ley 118, ley de inquilinato. Es la ley de inquilinato. Entonces estos son arrendamientos que por el interés social que tienen son protegidas por la ley. Son protegidos los inquilinos. No es de que el dueño del inmueble esté totalmente desprotegido, pero sí se protege, se trata de arrendamientos de poco valor, de arrendamientos de viviendas populares, se puede decir, al límite de lo que establezca la ley de la materia, que es la 118. Entonces, todas las demandas que se radiquen por asuntos relativos a la ley de inquilinato tienen que hacerse ante juez local. Número 2, pretensiones posesorias. Esto era lo que me mencionaba cuando hablamos hace un rato de la reivindicación. Me mencionaste los interdictos, yo te decía que no, que eso no iba ahí. Es aquí. Son las pretensiones posesorias, son todas lo que en el PR se llamaban los interdictos posesorios. Los de amparo, restitución, restablecimiento, obra nueva, obra ruinosa, todo eso que siguen existiendo. O sea, lo que se derogó fue la parte procesal, pero la parte sustantiva de esos interdictos sigue existiendo en el Código Civil. Entonces iría por la vía sumaria. Por la vía sumaria. Propiedad horizontal. Esto se refiere a conflictos que se derivan de
de inmuebles constituidos bajo régimen de propiedad horizontal. ¿Qué cosa es la propiedad horizontal? Es un tipo de propiedad, una modalidad de propiedad que se ve en los edificios de apartamentos o en ciertos residenciales, condominios que le llaman, donde cada adquirente de un lote es dueño absoluto y único de su lote, pero además se convierte, por haber comprado bajo este régimen de propiedad horizontal, se convierte en condueño de las calles, los tendidos eléctricos, hay partes comunes, exactamente. Sí. Entonces, aquí, ¿qué conflictos son los que pueden darse? Bueno, puede darse conflicto entre el propietario individual y la comunidad de propietarios, la asociación de propietarios. Puede ser de que haya que reparar calles. ¿Quién tiene que pagar la reparación de calles si eso es privado? Los condueños. Entonces la junta de vecinos decide que cada dueño va a dar una aportación de tanto y alguno de ellos no quiere hacerlo. Claro. Entonces la asociación lo puede demandar y ejecutar para el pago de esa obligación. O la asociación toma unas determinaciones, unos acuerdos abusivos, absurdos, ilegales, que perjudican a un determinado propietario y ese propietario puede demandarlo. Entonces todas esas disputas que ocurren en virtud del régimen de propiedad horizontal, independientemente de su cuantía, vendrían por la vía sumaria. Ahora, este régimen de la propiedad horizontal no está, la parte sustantiva no la encontramos en el Código Civil, sino que la encontramos en la ley especial de la materia, la ley que regula el régimen de propiedad horizontal. Correcto. Luego el numeral 5 del artículo 392 se refiere a la prescripción adquisitiva. Esto es muy importante, Aníbal, la prescripción adquisitiva, porque se utiliza mucho esta figura en el país. Sí, y me extraña y me sorprende de que hayan dejado la cuestión esta de la prescripción adquisitiva en la vía sumaria. Esto debería estar en el ámbito del proceso ordinario por la entidad del asunto. Despojar a alguien de su dominio y entregárselo a otro no debería ser así tan sencillo. Pero esto es simplemente la adquisición del dominio en virtud del lapso de tiempo que la ley señala. Que hay prescripción ordinaria que dura 10 años y prescripción extraordinaria de 30 años. Correcto. Pero es extraño que, como le digo, que lo hayan dejado como en la vía sumaria. Bueno, aquí está también el numeral 6, que también es muy importante. Y es lo que lo encontramos todos los días en los medios de comunicación. Las derivadas de accidentes de tránsito. Independientemente de la cuantía de los daños que hayan resultado del accidente, las demandas para obtener el resarcimiento de esos daños van a ir por la vía sumaria. La vía sumaria. Exactamente. Aunque pase 200.000 Córdoba, no importa, siempre va a estar ahí en la vía sumaria. Si los daños son producto de un accidente de tránsito, es en la vía sumaria. El numeral 7, derechos de servidumbre. Sí, estos son los que se llaman las acciones confesorias y negatorias en el derecho tradicional. Pueden ser disputas relacionadas con una servidumbre de paso acerca de si existe o no existe. O demostrada la existencia acerca de si el predio sirviente el dueño del predio sirviente está obstaculizando el ejercicio de la servidumbre. Servidumbres de agua, servidumbres de vista, servidumbres de medianería, todo el tipo de servidumbres que aparecen reguladas en el Código Civil. En el Código Civil. 8. Derechos entre comuneros. Derechos, a nivel, habla de derechos, no habla de obligaciones de comuneros, habla de derechos. No, es que son los derechos de los comuneros con respecto de la cosa común. Ahora, igual podría decir obligaciones entre comuneros y sería lo mismo, porque eso es simplemente desde qué punto de vista lo estás viendo. Desde el que ejerce el derecho, el que está obligado a respetar el derecho del otro. Y puede haber sin número de situaciones que se pueden dar entre comuneros. Por ejemplo, un inmueble común tiene que pagar impuestos como cualquier otro, por ejemplo el IBI. Entonces hay 5 dueños, pero solo uno paga efectivamente el impuesto a la alcaldía. ¿Y los otros qué pasa? Entonces, el que pagó
tiene esa obligación legal, tiene derecho a exigir judicialmente que los otros concurran en proporción al derecho que tengan. Porque no necesariamente va a estar repartido igualitariamente. O sea, yo puedo ser dueño de un cuarto y vos ser dueño de un octavo. Sí. Y el resto estar así desigualmente distribuido. O sea, a la hora de pagar los impuestos, ¿cuánto es lo que tenés que pagar? ¿Ah? Un octavo de lo que pagó, no todo. Correcto. 9. Partición de herencia. En el artículo 391 encontrábamos ahí una disposición en relación a la herencia. El numeral 13 La del petición de artículo herencia. 13 es la petición de herencia, pero aquí en el numeral 9 del artículo 392 nos habla de la partición de herencia. La partición de herencia es una acción que se concede a los herederos para lo que dice ahí, para repartirse la herencia en proporción al derecho que cada uno tenga. Esto se puede hacer en los casos en que la ley lo permite por acuerdo entre las partes, no es necesario ir a juicio. Si todos los herederos son mayores de edad y capaces y no hay ninguno que esté ausente y todos están de acuerdo en repartirse de una determinada manera, todo lo que tienen que hacer es acudir ante un notario público y que el notario en una escritura formalice la partición, las hijuelas que le tocan a cada uno y se acabó, no hay pleito. Si hay menores de edad o hay personas incapaces o hay ausentes, no se puede hacer la partición voluntaria extrajudicial, hay que hacerla judicial, conforme las reglas que establece el Código Civil. Para eso hay que nombrar a un juez partidor. El juez partidor, aunque se llama juez partidor, no es un juez común civil, sino que normalmente es un notario, un abogado, al que le encargan que como árbitro realice la división. Solicitud de una de las partes. Alguno de los herederos tiene que promover la partición de la herencia. Y proponer. Ahora, ¿cuál es el papel del juez civil? No, del juez civil. Juez civil, sí. Porque dice aquí de que eso se va a ver en partición de la herencia en puede ser de que los interesados no se pongan de acuerdo en la designación del partidor. ¿Ah? O que con posterioridad haya alguna discusión con respecto de alguno de los actos que realice el partidor. Entonces, esas disputas se ven aquí en la vía sumaria. Pero la partición en sí no la realiza el juez civil, sino que la realiza el juez partidor. El juez partidor, que luego pasa las diligencias pasa al juez civil para ejecutar si hay que ejecutar algo. Es correcto. Bueno, se me había quedado el numeral 3. Ajá. La rectificación de hechos o informaciones inexactas y perjudiciales. Ese es un inciso un poco polémico. Todo el artículo está tomado de la legislación española, de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España del año 2000. Entonces, ese punto 3 está redactado así igualito y remite a una ley especial, una ley orgánica, dice la legislación española, la 2 de Pleca 1984, que regulaba la rectificación, o que regula la rectificación. Esto se refiere, más adelante lo dice el código, se refiere a la publicación en medios de comunicación social, es decir, periódicos, televisión, noticieros radiofónicos, etcétera, de informaciones perjudiciales o inexactas a la persona que está siendo aludida. Y tiene el propósito, esta acción sumaria, de obtener la rectificación o la supresión de la información inexacta. Para eso, primero, antes que nada, el juez manda al director del medio a que concurra para ver si acepta rectificar sin más pleito. Si no se llega a ningún acuerdo, o sea, si insiste que la información está bien, entonces se procede a producir las pruebas que sean pertinentes para probar la inexactitud y el juez resolverá negando u ordenando la rectificación. O el llenado de la información, porque puede ser de que no sea necesario rectificar la información, sino completarla. No está exacta o no está completa. Pero también puede ser de que aunque no esté
si no está completa, puede ser también que no sea perjudicial. O que sea inexacta, que no sea perjudicial. Así O sea, es. se requieren dos cosas para que esto prospere. Sí. De que la información sea inexacta o incompleta y, además, de que cause perjuicio al reclamante. Porque si no, Correcto. no. Sí. Por eso, desde que más adelante dice el código de que si el juez, al recibir la demanda, observa que es improcedente, entonces la puede rechazar de entrada. Ujú. Magnífico. 10. Negativa de inscripción registral expresa o presunta. Esto es lo que tradicionalmente, o mejor dicho, en el PR conocíamos como el ocurso. Introducimos un documento a un registro público para su debida inscripción o anotación y el registrador expresamente con una nota de descalificación nos rechaza la inscripción de forma definitiva o temporal para que subsanemos algún defecto que según el registrador tiene el documento. No estando de acuerdo con la negativa, entonces dice la ley de la materia, que es la ley general de los registros públicos, 698. que podemos recurrir en vía administrativa ante el mismo registrador con reposición, y si confirma la negativa el registrador, nos vamos en apelación a la Dirección Nacional de Registros. Esa es la vía administrativa. Y agotada esa vía administrativa, podemos ir en la vía contenciosa administrativa a tratar de que nos inscriban nuestros derechos. Esa es la vía administrativa. La vía judicial, porque también dice que puedes irte por la vía judicial, dice es el ocurso, dice la Ley General de Registros Públicos. Pero como se derogó el PR, entonces la vía va a ser esta. Sí, desapareció el ocurso y tenemos que encasillarnos en el numeral 10 del artículo 392, negativa de inscripción registral expresa o presunta. Ahora, aquí estamos hablando de que el registrador expresamente denegó la inscripción, es decir, emitió la nota de calificación desfavorable. Correcto. Pero también no es que te mandó a subsanar o algo. También, no, es que siempre es desfavorable, porque te puede mandar a subsanar una locura o algo que sea imposible subsanar. Pero hay algunos casos que efectivamente... Claro que sí. Pero mi punto no era ese, sino este. También puede ocurrir que el registrador se quede callado y ni te inscriba el documento, ni tampoco te lo rechace, te dejen en stand-by. Esa es la negativa presunta. La negativa presunta. Entonces, ¿en qué momento quedó habilitado? La empresa cuando lo califica y le pone el firme y sello y tome. Y te manda de vuelta a la mesa de dibujo. La otra parte es la presunta. La presunta que no resuelve nada, ni a favor ni en contra, no inscribe, pero tampoco me lo rechaza. Entonces, ¿cómo va a quedar eso en el limbo? No, sí, no puede. No puede. Entonces, se puede hacer uso de esta acción sumaria. ¿A partir de cuándo? Bien, pues si no hay un acto resolutorio expreso, entonces ¿cómo voy a saber cuándo tengo que entender que me la rechazaron? Entonces nos vamos de nuevo a la ley de la materia y observamos de que el registrador tiene que emitir la nota de calificación en 30 días. En 30 días. Entonces si pasan los 30 días y no me han dicho ni sí ni no, yo tengo que entender de que me la han rechazado y por lo tanto ya quedo habilitado para hacer uso de esta acción sumaria. Ahí, Aníbal, podemos hablar entonces de que cuando hay un silencio, este silencio en la administración pública se llama que el silencio es positivo a favor del que está solicitando. En este caso es negativo. En este caso tendría que ser negativo. Lo que pasa es que si eso se aplicara de la manera que estás expresando, esto podría dar lugar incluso a colusión con el registrador. Sí. Introduzco un documento que yo sé que no tiene posibilidades de ser inscrito porque le falta algún requisito legal o es abiertamente ilegal. Y entonces el registrador lo que hace, amarrado conmigo, es quedarse callado. Pasan los 30 días y yo digo, silencio positivo, tenés que inscribírmelo. Entonces entrarían al registro documentos que no tienen por qué entrar. Entonces tenemos que verlo de la otra manera. Claro que sí, porque ¿dónde quedaría la seguridad? Sí, la seguridad jurídica. Estoy de acuerdo. Bien, y como te decía al inicio del artículo 392, cuando empezamos a hablar del artículo 392, que también se tramitarán en el proceso sumario las pretensiones cuya materia no esté comprendida en los numerales anteriores.
ni el ámbito del proceso ordinario conforme a la cuantía fiada por la Corte Suprema de Justicia. Exacto. Entonces, a la hora de que como abogado se nos plantea un pleito, llega el cliente, nos plantea el asunto, nos explica todos los hechos, nos muestra los documentos, observamos todo, entonces nosotros decimos, esto se trata de tal cosa. ¿Por dónde me voy? Sumario ordinario. Voy a la lista de la materia para el proceso ordinario, ahí no hay nada. Voy a la lista de la materia del proceso sumario y tampoco está ahí. Sí. Siguiente pregunta. ¿Es estimable la cuantía? Porque si es estimable, perdón, si es inestimable, regreso al ordinario. Correcto. ¿Ya? Ahora, si es estimable, entonces procedo a calcular la cuantía conforme las reglas que da el propio código. Y una vez que estimé la cuantía, entonces veo si sobrepasa los 200.000, ya sé que voy al ordinario. Y si es menos de 200.000, entonces me voy al sumario. Eso es lo que debo hacer para determinar con cuál me voy. Bueno, te quiero agradecer que estuvieras con nosotros esta tarde. Al contrario. Vamos a seguir estas charlas, vamos a hacer estos programas con Aníbal. En la próxima cita estaremos abordando la mecánica de las audiencias. Y ya vamos a adelantar que este es un tema muy importante y esperamos que nuestros colegas, los estudiantes de Derecho y el público en general estén pendientes del día y la hora en que estaremos transmitiendo este programa. Un placer estar